Desde hace siglos, la autenticidad del texto bíblico ha sido materia de intensos debates y modificaciones que pocos conocen. En el siglo IV, la Iglesia encomendó a San Jerónimo la tarea de crear la Vulgata latina, no solo como una traducción de los textos sagrados, sino como una forma de alinear estas escrituras con las doctrinas eclesiásticas emergentes. San Jerónimo enfrentó el desafío de traducir términos del hebreo y del griego que no tenían equivalentes directos en latín, lo que lo llevó a hacer elecciones interpretativas. Estas decisiones no siempre fueron neutrales, ya que reflejaban las influencias de las corrientes políticas y teológicas de su tiempo. Las alteraciones en el texto no eran inusuales. Términos cambiados y conceptos redefinidos eran comunes para adecuar los escritos a la visión de las autoridades eclesiásticas. La Iglesia dehesa no solo era una entidad espiritual, sino también política, y buscaba presentar un mensaje coherente que reforzara su poder. De este modo, la Biblia se convirtió en una herramienta de unificación y control, donde la precisión textual a veces se sacrificaba por la cohesión doctrinal. A lo largo de los siglos, cada traductor ha enfrentado el desafío de mantener o alterar el legado de decisiones previas, donde el énfasis a menudo recaía en la autoridad más que en la fidelidad textual. Además, es revelador que muchos textos que hoy conforman la Biblia no fueron considerados canónicos hasta mucho después de los primeros siglos del cristianismo. Fue en el Concilio de Cartago, en el año 397, donde se definió el canon bíblico, un proceso altamente influenciado por la política. Textos como el Evangelio de Tomás o el de María fueron excluidos, no por su valor espiritual, sino porque sus enseñanzas no concordaban con las estructuras teológicas promovidas en ese entonces. En conclusión, la historia de la Biblia está profundamente marcada por intervenciones humanas y estrategias políticas que han moldeado su contenido a lo largo de los siglos. La Sagrada Escritura que conocemos hoy ha sido forjada a lo largo de los siglos, no solo por la fe y la devoción, sino también por manipulaciones intencionadas para respaldar agendas eclesiásticas específicas. Antes de la era de la imprenta, cada copia del texto bíblico era transcrita a mano, un proceso propenso a errores y alteraciones deliberadas por parte de los escribas. Estos escribas, lejos de tener intenciones maliciosas, a menudo ajustaban el texto para esclarecer doctrinas o defender interpretaciones personales, impactando profundamente el significado de pasajes completos. Un ejemplo claro es el Comma Johanneum en 1 Juan 5, 7 a 8, donde la inclusión de una referencia a la Trinidad parece ser un añadido posterior para fortalecer esta doctrina durante debates teológicos tempranos. Este verso no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos y es generalmente reconocido como una interpolación. Otro caso es el versículo en Habacuc 1:12, que en sus formas más tempranas describía a Dios como eterno, pero fue modificado en algunas versiones para sugerir la posibilidad de la muerte de Dios, una idea radical y controvertida para la teología judía. Incluso relatos populares como el de la mujer adúltera en Juan 7:53 a 8:11, donde Jesús dice: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra», probablemente fueron añadidos mucho después, ya que no aparecen en los manuscritos más antiguos de Juan. Términos como infierno, diablo y eternidad han sufrido a lo largo del tiempo traducciones y reinterpretaciones que a menudo han distorsionado su significado original. Palabras como Gehenna y Hades, que tenían connotaciones culturales específicas, fueron transformadas en la visión moderna del infierno, cargada de fuego y tormento, una imagen que dista mucho de sus orígenes en los textos más tempranos. Estas modificaciones no son meros errores,
Son testimonio de cómo el texto bíblico ha sido adaptado, a menudo de manera intencionada, para servir a los propósitos de la autoridad eclesiástica a lo largo de la historia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, este patrón de adaptar la escritura a las doctrinas establecidas, privilegiando la teología sobre la precisión histórica y la coherencia sobre la autenticidad, resalta un hecho crucial. La Biblia ha sido moldeada por manos humanas con intereses específicos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cada intervención de los escribas no solo alteraba el texto, sino que también reflejaba las agendas teológicas y políticas de su tiempo, transformando la Biblia en un espejo de las ideologías dominantes más que en un testimonio fidedigno de sus orígenes. La controversia no se limita a los antiguos escribas. En la era contemporánea, las traducciones de la Biblia continúan siendo un campo de disputa teológica y lingüística. Un ejemplo emblemático es la traducción en la versión estándar revisada, RSV, de Isaías 7:13-14, donde el término alma, tradicionalmente traducido como virgen en versiones anteriores como la del rey Jaime, se presenta como mujer joven. Este cambio, aparentemente menor, desató una ola de críticas por cuestionar el dogma del nacimiento virginal de Jesús, una doctrina central para muchos cristianos. La polémica se extiende a otras versiones modernas como la Nueva Versión Internacional, NIV, acusada por algunos de inclinarse hacia interpretaciones teológicas específicas, como en el caso de 1 Timoteo 3:16, donde se ajustan las palabras para enfatizar la divinidad de Cristo, reflejando y reforzando creencias particulares. Además, la integridad textual de pasajes como Marcos 16:9-20, que incluye referencias a milagros extremos como la manipulación de serpientes y la ingesta de venenos sin daño, también es cuestionada en traducciones modernas. Muchas de estas versiones advierten mediante notas al pie que estos versículos probablemente no formaban parte del texto original según los manuscritos más antiguos. Estos ejemplos ilustran cómo la Biblia, lejos de ser un monolito inmutable, ha sido y sigue siendo objeto de interpretaciones y modificaciones que no solo buscan clarificar o actualizar el lenguaje, sino que a menudo intentan alinear el texto con doctrinas prevalentes o responder a cuestiones teológicas de actualidad. Lo que se considera como verdad divina ha sido, en muchas ocasiones, el resultado de un complejo proceso de negociación cultural, teológica y lingüística que refleja tanto la divinidad como la humanidad de sus traductores. Este dinamismo
en la traducción y la interpretación de la Biblia resalta la profundidad y complejidad de la tarea de transmitir textos sagrados a lo largo de las generaciones y culturas. La variación en algo tan pequeño como la colocación de una coma en Lucas 23:43 puede cambiar radicalmente la comprensión teológica de las palabras de Jesús, mostrando cómo incluso los detalles más mínimos pueden tener un impacto significativo en las creencias y doctrinas. Además, la inclusión o exclusión de ciertos libros, como los apócrifos en las versiones católicas y protestantes de la Biblia, ilustra cómo las decisiones históricas y doctrinales pueden influir en la forma en que los fieles acceden y comprenden las Escrituras. Esta diferencia no es meramente académica, sino que afecta la fe y la práctica religiosa de millones. En tiempos recientes, la tendencia hacia un lenguaje de género neutro en las traducciones de la Biblia refleja un cambio cultural hacia una mayor inclusividad. Aunque algunos ven estos cambios como una pérdida de la intención original del texto, otros argumentan que estas adaptaciones son necesarias para reflejar una comprensión más amplia y equitativa de la humanidad. Cada una de estas decisiones de traducción no solo refleja las preocupaciones teológicas y lingüísticas de su tiempo, sino que también responde a presiones culturales y sociales. Así, la Biblia, lejos de ser un texto estático, es un documento vivo que continúa evolucionando, desafiando a sus lectores a reconsiderar qué constituye la verdad divina en un mundo en constante cambio. Este proceso de reinterpretación y adaptación no es solo inevitable, sino esencial para mantener la relevancia del texto en nuevas generaciones y contextos diversos. La naturaleza cambiante de la traducción bíblica revela una verdad más profunda sobre la relación entre el lenguaje, el poder y la fe. Traducir la Biblia nunca ha sido un mero ejercicio de lenguaje. Ha sido una acción cargada de decisiones, influencias y poder que configuran cómo se percibe y se enseña la doctrina religiosa. La autoría y la autoridad de ciertos pasajes bíblicos, como evidencian los ejemplos que mencionas, están sujetas a las dinámicas históricas y culturales de sus traductores y de los contextos en los que operaban. Por ejemplo, el versículo de Mateo 18:11, que se encuentra en la versión King James, pero ausente en traducciones más recientes como la NBI y la ESV, resalta cómo los descubrimientos de manuscritos más antiguos y considerados más fiables pueden alterar profundamente nuestra comprensión de los textos sagrados. Este versículo, que aparentemente fue añadido posteriormente, demuestra cómo las interpretaciones y adiciones de los escribas podían ser motivadas por la intención de reforzar ciertas doctrinas o enseñanzas. Hechos 8:37, otro ejemplo significativo, refleja una situación similar donde un momento crucial de afirmación de fe en la narrativa cristiana no aparece en los manuscritos más antiguos, cuestionando su autenticidad y por ende su autoridad doctrinal en las traducciones contemporáneas. Incluso la doxología del Padre Nuestro en Mateo 6:13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén, que ha sido una parte integral de la oración en muchas tradiciones cristianas, es otro segmento que los eruditos han determinado que probablemente fue una adición posterior, basándose en la evidencia textual. Estos ejemplos subrayan un aspecto crucial de la transmisión textual bíblica: no es inmutable. Las decisiones tomadas a lo largo de los siglos sobre qué textos incluir, cómo traducirlos y qué interpretaciones promover han sido influenciadas por una variedad de factores teológicos, políticos y culturales. Esto no solo afecta la manera en que se comprende la Biblia, sino también cómo se forma la fe de las comunidades que dependen de estos textos para su espiritualidad y práctica religiosa.
Así, la traducción de la Biblia es mucho más que un desafío lingüístico. Es un proceso que refleja y moldea las creencias y prácticas de comunidades enteras, destacando la interacción entre texto, interpretación y poder. Las traducciones contemporáneas, al confrontar estos cambios y desafíos, no solo buscan fidelidad al texto, sino también relevancia en su contexto, lo que continuamente redefine lo que muchos consideran la palabra de Dios. La historia de la Biblia revela cómo este texto sagrado ha sido utilizado a lo largo de los siglos no solo como una guía espiritual, sino también como un instrumento de poder y control político. La manipulación de sus textos por figuras y autoridades políticas ha sido una constante, desde los primeros días del cristianismo hasta la época moderna. El caso del final del Evangelio de Marcos es emblemático. Los versículos 16, 9 a 20, que no aparecen en los manuscritos más antiguos y fiables, fueron probablemente añadidos para proporcionar un cierre más coherente y dramático al Evangelio. Este tipo de adiciones refleja cómo los intereses de ciertos grupos o individuos han moldeado lo que muchas comunidades creen hoy en día. Durante el temprano cristianismo, la intervención de Constantino y su decisión de hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano fue un punto de inflexión. No se trataba meramente de una conversión espiritual, sino de un acto estratégico para consolidar el poder y unificar el imperio bajo una sola religión, lo que facilitó el control político y social. Los resultados del Concilio de Nicea, incluido el Credo de Nicea, no solo respondían a una búsqueda de entendimiento teológico, sino que también buscaban establecer una estructura de poder y autoridad religiosa que respaldara el gobierno imperial. Avanzando hasta la Reforma Protestante, observamos cómo Martín Lutero utilizó la traducción de la Biblia para desafiar la autoridad de la Iglesia Católica y promover cambios doctrinales que respaldaban sus propias interpretaciones teológicas, lo que también tenía profundas implicancias políticas y sociales. Su decisión de omitir ciertos libros del Antiguo Testamento que no apoyaban sus puntos de vista es un claro ejemplo de cómo la traducción y la selección de textos bíblicos pueden ser manipuladas para servir a intereses particulares. En el caso de la versión del rey Jaime, vemos otro ejemplo de cómo la Biblia fue utilizada para consolidar la autoridad política. La instrucción del rey Jaime I a los traductores para que el texto final apoyara la estructura jerárquica de la Iglesia de Inglaterra y promoviera la obediencia a la monarquía, muestra cómo las traducciones bíblicas pueden ser influenciadas por, y a su vez influir en, la política y el poder. Estos ejemplos históricos subrayan una verdad fundamental. La Biblia, como cualquier texto transmitido a través de generaciones y culturas, ha sido susceptible a la manipulación y la reinterpretación. Cada traducción y revisión puede reflejar no solo una búsqueda de precisión lingüística o teológica, sino también agendas políticas y sociales que buscan utilizar la influencia del texto sagrado para propósitos que van más allá de lo espiritual. La explotación de la Biblia por los poderes coloniales y otros regímenes políticos refleja un patrón continuo de uso de textos sagrados para justificar prácticas y políticas moralmente cuestionables. Durante el comercio transatlántico de esclavos, por ejemplo, ciertos pasajes bíblicos fueron destacados para legitimar la esclavitud, mientras que otros, que podrían haber fomentado la resistencia o hablado de liberación y justicia, fueron minimizados o totalmente excluidos. Este tipo de manipulación del texto sagrado es un claro ejemplo de cómo la Biblia ha sido utilizada como una herramienta de control y dominación. Las Biblias para esclavos, que omitían secciones enteras como la historia del Éxodo,
son un ejemplo particularmente atroz de cómo los textos pueden ser alterados para reprimir y controlar a las poblaciones subyugadas. Estos esfuerzos fueron diseñados no solo para mantener el statu quo, sino para prevenir cualquier forma de empoderamiento o insurrección entre los esclavos. En tiempos más recientes, la tendencia de utilizar la Biblia para apoyar agendas nacionalistas y políticas de exclusión también ilustra cómo las interpretaciones selectivas de las Escrituras pueden ser moldeadas para servir a intereses políticos específicos. El Evangelio de la Prosperidad es otro ejemplo de cómo los conceptos bíblicos pueden ser reinterpretados para alinearse con y promover sistemas económicos y políticos contemporáneos, en este caso, el capitalismo. Además, la creencia en la inerrancia bíblica se complica por el hecho de que no existen manuscritos originales de la Biblia. Lo que tenemos son múltiples generaciones de copias, cada una de las cuales puede contener errores y alteraciones. Con más de 200.000 variaciones textuales entre los manuscritos, estas diferencias no son triviales. Afectan directamente cómo se entienden conceptos y doctrinas clave dentro del cristianismo. Estas variaciones y discrepancias son testigos de la fragilidad y complejidad del proceso de transmisión textual de la Biblia. Reflejan no solo los errores humanos inherentes al proceso de copiado, sino también los intentos deliberados de adaptar el texto a contextos y doctrinas cambiantes a lo largo de los siglos. Este entendimiento debe invitarnos a reflexionar sobre la autoridad y el uso de la Biblia, reconociendo cómo ha sido y sigue siendo moldeada por las manos y las intenciones humanas. A lo largo de la historia, el uso distorsionado de las Sagradas Escrituras para justificar la opresión ha sido frecuente. Durante la colonización y en la actualidad, los sectores dominantes han interpretado de manera selectiva la Biblia para sustentar la dominación y la opresión de otros. Un ejemplo claro se vio en la era de las leyes de Jim Crow en Estados Unidos, cuando ciertos grupos citaban textos bíblicos para apoyar la segregación racial, pasando por alto el principio bíblico fundamental del amor y la igualdad entre los seres humanos. Estas prácticas de distorsión del mensaje bíblico han dejado huellas profundas en la sociedad, extendiéndose más allá de los límites de las comunidades religiosas. La Biblia ha tenido un impacto considerable en la cultura y la política a nivel mundial, siendo un terreno de disputa constante entre diversas ideologías. Un caso emblemático de esta manipulación es el de las Biblias de los esclavos, donde se eliminaron secciones como el libro del Éxodo, que relata la liberación del pueblo israelita de la esclavitud en Egipto, Éxodo 3:7-10. Los dueños de esclavos temían que tales narrativas fomentaran la rebelión y el deseo de libertad entre los esclavizados. En el siglo XXI, la interpretación de la Biblia sigue evolucionando, adaptándose a los contextos políticos y sociales cambiantes. Versiones modernas, como la Nueva Versión Internacional, incluyen anotaciones para explicar las variaciones textuales y contextualizar el mensaje. Estos esfuerzos buscan ofrecer una mayor transparencia y ayudar a los creyentes a comprender la influencia humana en la compilación de estos textos sagrados. La discusión sobre la inerrancia bíblica es vital en muchas comunidades de fe. Aceptar que las Escrituras han pasado por numerosas revisiones y que no disponemos de los manuscritos originales puede ser perturbador para algunos creyentes. No obstante, este reconocimiento puede conducir a una comprensión más profunda y meditada de la fe, apreciando la historia y humanidad que permea el texto sagrado e intentando aplicar sus enseñanzas de manera más consciente y adecuada al contexto actual. El enfoque con que estudiamos la Biblia refleja nuestras creencias y valores personales.
Al explorar sus textos y su historia, no solo aprendemos sobre la religión, sino también sobre cómo interpretar y aplicar sus enseñanzas antiguas a los problemas contemporáneos. Diferencias en los manuscritos pueden llevar a interpretaciones teológicas significativas, como en Juan 1:18, donde la descripción de Jesús varía entre el único Hijo engendrado y el único Dios engendrado. Estas variaciones no son triviales, pues cambian completamente la naturaleza de Jesús en la teología cristiana. La historia de la mujer sorprendida en adulterio, mencionada en Juan 7:53 a 8:11, es otro ejemplo notable. Aunque es una narrativa que resalta la compasión y el perdón de Jesús, no aparece en los manuscritos más antiguos y se cree que fue añadida posteriormente. A pesar de esto, muchos la consideran parte fundamental de las enseñanzas de Jesús, mostrando cómo las interpretaciones y adiciones a los textos pueden influir en la percepción de su mensaje. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Los documentos más primitivos relatan que Jesús vino en forma humana, lo que subraya su naturaleza mortal. Sin embargo, versiones más recientes modifican esta descripción a Dios en forma humana, conectando directamente a Jesús con la divinidad. Este cambio sutil no es un error accidental de copistas, sino una alteración intencionada con profundas implicaciones teológicas que busca consolidar la doctrina trinitaria. Además, incluso aspectos fundamentales como los 10 mandamientos varían, dependiendo de si se consulta el libro de Éxodo capítulo 20 o Deuteronomio capítulo 5, así como la versión bíblica empleada. Se pueden notar diferencias en la formulación y el enfoque. Por ejemplo, el mandato de acordarse del día de reposo en Éxodo se transforma en guardar el día de reposo en Deuteronomio y se ofrecen motivaciones distintas para observar este día. Aunque estos cambios puedan parecer triviales, señalan un problema más profundo. La Biblia no es un texto monolítico, sino una compilación de escritos que han evolucionado a lo largo del tiempo. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el siglo XX añadió complejidad a este panorama. Estos documentos antiguos mostraron discrepancias notables entre los textos hebreos considerados estándar y aquellos escritos siglos atrás. Por ejemplo, varios pasajes en el libro de Isaías presentan diferencias significativas, lo que sugiere que partes del texto podrían haberse perdido o modificado con el tiempo. Estas variaciones no solo cuestionan la noción de inerrancia bíblica, sino que también desafían cómo se ha usado la Biblia como una autoridad definitiva. Si el texto ha sufrido tantas modificaciones, algunas sutiles y otras radicales, ¿cómo puede considerarse un mensaje divino inalterable? Este es un reconocimiento de la realidad basado en siglos de estudios y hallazgos manuscritos, y nos obliga a reconsiderar la naturaleza de la Biblia como un producto de la historia humana, no como una transmisión prístina de la divinidad. Los rollos del Mar Muerto, datados desde el 200 a.C. hasta el 70 después de Cristo, incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento y textos que no se conocían anteriormente. Las diferencias entre estos textos antiguos y el texto masorético, que sirve de base para la mayoría de las Biblias contemporáneas, son reveladoras. Por ejemplo, diferencias en el texto de Isaías muestran cómo los manuscritos fueron adaptados con el tiempo, resaltando ciertos mensajes teológicos.
La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en 1945, ofrece otro ejemplo con su colección de escritos cristianos primitivos encontrados en Egipto. Entre los manuscritos descubiertos se encuentran evangelios que nunca formaron parte del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María. Estos textos ofrecen perspectivas completamente diferentes sobre Jesús y sus enseñanzas. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, lo presenta como un guía espiritual que se centra en el autoconocimiento y la iluminación, contrastando con la imagen tradicional de un Salvador sacrificado, central en la doctrina cristiana. Por su parte, el Evangelio de María resalta la importancia de las mujeres en la iglesia primitiva, desafiando el enfoque patriarcal que posteriormente se consolidó en la tradición cristiana. Estos documentos han demostrado que el cristianismo en sus primeros siglos no era uniforme ni homogéneo, sino una fe marcada por una notable diversidad y por interpretaciones que a menudo entraban en conflicto. La selección de los textos que conformarían la Biblia fue un proceso cargado de decisiones humanas y políticas. Concilios como los de Hipona, 393 después de Cristo, y Cartago, 397 después de Cristo, determinaron el canon varios siglos después de la vida de Jesús. Escritos que no coincidían con la teología predominante fueron condenados como heréticos y en muchos casos destruidos. Sin embargo, algunos de estos textos lograron sobrevivir y revelar aspectos olvidados de las creencias cristianas. La investigación moderna, apoyada por tecnologías avanzadas como la datación por carbono y la digitalización de manuscritos, ha permitido un análisis más detallado de estos documentos antiguos. Se ha confirmado que numerosos textos bíblicos fueron alterados con el tiempo, a menudo reflejando las necesidades doctrinales de distintas épocas. Notas añadidas por escribas terminaron siendo incorporadas al cuerpo principal de los textos, y algunos fragmentos fueron modificados o incluso inventados para resolver disputas teológicas. Un ejemplo notable es la enseñanza sobre la condenación eterna. Los manuscritos más antiguos y ciertos textos no incluidos en el canon presentan una interpretación más compleja y menos estricta acerca del destino después de la muerte. Esto sugiere que muchas doctrinas actuales surgieron como resultado de siglos de debate y ajuste, más que de una transmisión inmutable del mensaje original. Como dijo Jesús en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Un recordatorio de la importancia de buscar la autenticidad en nuestra comprensión de las Escrituras. Conceptos como el purgatorio y el infierno entendido como un sufrimiento eterno no aparecen explícitamente en los textos más antiguos o están presentados de manera mucho menos prominente. Estas nociones fueron desarrolladas y enfatizadas con el tiempo, alcanzando su apogeo durante la Edad Media, cuando el temor al castigo eterno se convirtió en una herramienta eficaz para consolidar el poder de la Iglesia y ejercer control social. Un tema intrigante dentro de los estudios bíblicos es el de la fuente Q, un documento hipotético que, según muchos eruditos, fue una de las bases utilizadas por Mateo y Lucas en la composición de sus evangelios. Si bien nunca se ha encontrado una copia física de este texto, su posible existencia sugiere que había una colección temprana de enseñanzas de Jesús que precedió a los evangelios canónicos. Esto plantea interrogantes sobre cuánto del contenido bíblico proviene directamente de las enseñanzas originales y cuánto deriva de fuentes desconocidas que podrían nunca ser recuperadas. Estos descubrimientos han provocado debates profundos en los círculos académicos, aunque todavía son poco conocidos por el público general. La idea de que la Biblia sea un documento fijo e inalterable
no resiste el análisis histórico. Por el contrario, los estudios muestran que es un texto dinámico, que ha sido moldeado a lo largo de los siglos por influencias humanas, políticas y teológicas. Las implicaciones de estas conclusiones son profundas. Si la Biblia refleja procesos históricos y culturales, entonces somos llamados a reflexionar sobre su significado en nuestras vidas. ¿Qué hacemos con el conocimiento de que las Escrituras han evolucionado? ¿Cómo reconciliamos nuestra fe con los datos históricos? Estas preguntas no buscan debilitar la creencia, sino ofrecer una oportunidad para fortalecerla a través de una comprensión más profunda. Como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 a 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Lo que nos recuerda que el propósito principal de la Biblia sigue siendo guiar nuestras vidas, independientemente de los procesos que la hayan formado. La arqueología ha desempeñado un papel crucial en el estudio de la Biblia, revelando aspectos desconocidos sobre el contexto histórico y cultural en el que surgieron los textos. Hallazgos como los manuscritos del Mar Muerto y la biblioteca de Nag Hammadi han ofrecido nuevos horizontes sobre cómo las primeras comunidades cristianas y judías interpretaban las Escrituras y adaptaban sus creencias. Estos descubrimientos confirman que los textos sagrados fueron moldeados por las dinámicas sociales de su tiempo. El cristianismo primitivo estaba lejos de ser una religión uniforme. Los textos que circularon en sus primeras etapas eran variados y reflejaban interpretaciones diversas de las enseñanzas de Jesús. Evangelios gnósticos, apócrifos y cartas de líderes desconocidos muestran un cristianismo en constante evolución, donde las comunidades desarrollaban sus propias tradiciones teológicas. Muchos textos que pudieron haber enriquecido nuestra comprensión de la Biblia se han perdido para siempre debido a la censura y destrucción deliberada. Sin embargo, otros permanecen desconocidos o enterrados, esperando ser descubiertos. La posibilidad de encontrar nuevas fuentes, como ocurrió con los manuscritos gnósticos, sigue siendo una esperanza viva para los investigadores. El ascenso del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano durante el reinado de Constantino tuvo un impacto significativo en cómo se interpretaron las Escrituras. El proceso de consolidar una teología oficial y un canon único estuvo profundamente influenciado por las prioridades políticas de mantener la unidad del imperio bajo una sola fe. En el proceso de formación del canon bíblico, muchas voces fueron silenciadas. Las mujeres, los pobres y los grupos considerados heréticos perdieron espacio en la narrativa oficial. Textos como el Evangelio de María y otros documentos gnósticos sugieren que las mujeres tenían roles importantes en las comunidades cristianas primitivas, algo que fue gradualmente eliminado de la tradición dominante. Antes de ser escritos, muchos de los relatos bíblicos se transmitieron de forma oral durante generaciones. Este proceso de transmisión oral permitió una flexibilidad en la narración, adaptándose a las necesidades de cada comunidad. Sin embargo, también abrió la posibilidad de alteraciones, adiciones y omisiones antes de ser registrados por escrito. Muchos libros de la Biblia fueron atribuidos a figuras importantes como los apóstoles, pero los estudios modernos cuestionan estas autorías tradicionales. Se cree que algunos textos fueron escritos por comunidades enteras o por discípulos posteriores que usaban el nombre de sus maestros para dar autoridad a sus escritos. El libro de Apocalipsis y otros textos apocalípticos han sido objeto de debates intensos debido a su lenguaje simbólico y sus visiones dramáticas del fin de los tiempos.
Algunos académicos sostienen que estos textos eran respuestas a contextos históricos específicos, como la persecución romana, más que predicciones literales del futuro. Los escribas que copiaron los textos bíblicos jugaron un papel crucial en su preservación, pero también introdujeron errores y cambios deliberados. En algunos casos, estos cambios reflejaban interpretaciones teológicas en evolución, mientras que en otros respondían a disputas doctrinales dentro de las comunidades. Hoy en día, un enfoque crítico hacia la Biblia permite a los creyentes y académicos comprender mejor su significado histórico y espiritual. Reconocer que los textos fueron producto de su tiempo no disminuye su valor, sino que profundiza su riqueza, permitiendo una interpretación más contextual y significativa de sus enseñanzas en el presente. ¿Qué existía realmente antes del relato del Génesis? Antes de que la Biblia describiera la creación, ¿cómo era la realidad? Durante siglos se ha asumido que antes de las palabras divinas, hágase la luz, no había absolutamente nada, ni espacio, ni tiempo, ni materia, solo un inmenso vacío, una inexistencia absoluta. Pero, ¿es esta interpretación correcta? Permítanme presentarles otra perspectiva que podría desafiar esta noción. Si miramos más allá de los textos tradicionales, explorando mitologías antiguas y escrituras apartadas del canon bíblico, encontramos indicios de algo diferente. Estos relatos sugieren que el vacío, lejos de ser una nada pasiva, podría haber sido una especie de energía primigenia, un caos informe. Es en este punto donde los mitos antiguos como el Enuma Elish, una de las historias de creación más antiguas de Babilonia, aportan una perspectiva fascinante. Este mito describe cómo, antes de que existiera cualquier cosa, había dos entidades primordiales, Apsu, el dios de las aguas dulces, y Tiamat, la diosa de las aguas saladas. De su colisión caótica emergió la existencia. Este detalle nos lleva a replantearnos el concepto de antes. No se trataba de un estado de calma, sino de un torbellino de fuerzas indómitas esperando ser transformadas. Curiosamente, la Biblia también menciona algo similar en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero detengámonos un momento. ¿Qué aguas? ¿De dónde surgieron? Aquí no se explica su origen ni se aclara por qué ya estaban presentes. Es como si la narración comenzara en medio de una historia más extensa, dejándonos con muchas preguntas sin respuesta. Si conectamos estas ideas, podríamos interpretar estas aguas como un símbolo del mismo caos descrito en el Enuma Elish, una energía preexistente que Dios no creó, sino que moldeó. Incluso los textos gnósticos, que la Iglesia tradicional apartó debido a su contenido revolucionario, ofrecen una visión alternativa. Según estos escritos, antes del Dios del Génesis existían otras entidades, más abstractas y supremas, como Sofía, la encarnación de la sabiduría, o el Monad, una fuente cósmica más antigua. De acuerdo con estas narrativas, Yahvé no sería el creador absoluto, sino parte de un entramado cósmico mucho más amplio. Esto plantea la posibilidad de que el Génesis no sea el origen absoluto, sino solo un capítulo en una historia aún más antigua. Ahora, llevemos esta idea a otro nivel con la física moderna. Según científicos como Stephen Hawking, antes del Big Bang, no existía el tiempo como lo conocemos. En lugar de un vacío absoluto, se postula la existencia de un vacío cuántico, un mar de energías potenciales invisibles, pero reales. Podría ser que antes de la creación hubo un caos cuántico, un estado primordial y fluctuante que Dios transformó en el universo que conocemos. Estas preguntas abren un camino hacia lo desconocido, un terreno lleno de posibilidades que nos invita a seguir explorando. Y no nos detengamos aquí. Pensemos ahora en Adán.
Estamos acostumbrados a verlo como el primer hombre, el punto inicial de la humanidad. Pero, ¿qué tan exacta es esta idea? La narrativa bíblica parece sencilla. Dios crea a Adán, lo dota de vida, y con ello comienza la historia humana. Sin embargo, hay detalles intrigantes que suelen pasarse por alto. Si investigamos a fondo, emergen pistas que insinúan que Adán pudo no haber sido único. Textos antiguos y tradiciones menos conocidas sugieren que pudo haber existido otro tipo de humanidad, otro mundo, o incluso una narrativa completamente diferente antes de que Adán apareciera. ¿Qué implicaría esto para nuestra comprensión de los orígenes? ¿Y qué otros secretos podrían estar ocultos entre las líneas de las historias que conocemos? Estos enigmas nos invitan a continuar explorando con una mente abierta y dispuesta a cuestionar lo establecido. Analicemos a un personaje que genera debates desde tiempos antiguos: Lilith. Aunque algunos reconocen su nombre, para muchos su historia permanece oculta detrás de interpretaciones específicas de los textos sagrados. Según el alfabeto de Ben Sirach, una obra mística judía, Lilith no solo aparece como un ser misterioso, sino también como la primera compañera de Adán. Así es. Antes de la llegada de Eva, existía Lilith, quien rechazó cualquier idea de subordinación frente a Adán. Relatan las tradiciones que ella abandonó el Edén al no aceptar su papel bajo las normas impuestas. Se dice que se refugió en el desierto, un lugar enigmático y sombrío donde se unió a criaturas demoníacas, transformándose en una figura cargada de oscuridad. Ahora bien, reflexionemos. Si Lilith existía antes de Eva, con capacidades iguales a las de Adán, ¿qué nos revela esto sobre la narrativa de la creación? ¿Habrá existido un espacio donde Lilith era soberana? ¿O tal vez una dimensión fuera del Edén en la que coexistían otros seres? Este relato no es único ni exclusivo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Si investigamos en fuentes antiguas, como los textos gnósticos y sumerios, hallamos pistas que sugieren la presencia de humanidad mucho antes de Adán. Por ejemplo, los gnósticos describen una serie de niveles de creación, siendo Adán una etapa más reciente dentro de un esquema cósmico previo. Según esta perspectiva gnóstica, el demiurgo, identificado en ocasiones con Yahvé, habría encerrado las almas humanas en cuerpos materiales. En este contexto, Adán representaría parte de este confinamiento, pero antes de él, antes del mundo físico tal como lo conocemos, existían seres de luz, los denominados humanos preadamitas, dotados de una espiritualidad superior y libres de limitaciones corporales. Estos seres habitaban una esfera de conciencia elevada, sin las restricciones físicas del cuerpo. Esto nos lleva a cuestionar: ¿fue Adán verdaderamente el primero o solo el iniciador de una etapa más limitada y condicionada de la humanidad? Dejando momentáneamente de lado las escrituras, exploremos lo que nos ofrece la ciencia.
Los antropólogos, analizando fósiles y otros restos, han identificado la presencia de homínidos o humanos primitivos que existieron mucho antes de lo que establece el relato bíblico tradicional sobre Adán. Y aquí surge un punto intrigante. Algunos de estos antiguos seres no solo vivían, sino que prosperaban. Eran capaces de desarrollar herramientas, expresarse a través del arte y formar comunidades complejas. Si estos humanos existieron antes de Adán, ¿quiénes eran? ¿Por qué su historia parece ausente en las narrativas religiosas más conocidas? Esto nos conduce al concepto de los preadamitas, una idea que no es reciente, pues ha sido tema de debate durante siglos, incluso entre teólogos cristianos. Durante los siglos XVI y XVII, pensadores como Isaac Laperere plantearon que habrían existido seres humanos anteriores a Adán. Según esta interpretación, Adán no sería el único ser humano creado, sino el precursor de un linaje específico elegido por Dios, posiblemente vinculado a la tradición hebrea. Según esta teoría, los preadamitas representaban a otros grupos humanos que habitaban diversas regiones del mundo mucho antes de la creación de Adán. Las ideas planteadas por Isaac Laperere generaron tal controversia en su tiempo que se vio obligado a abandonar la vida pública, presionado por la Iglesia Católica. Esto nos lleva a cuestionar si la historia del Jardín del Edén debería enfocarse en una población específica, ignorando otros aspectos de la experiencia humana. Por otro lado, el Islam también introduce la noción de un mundo anterior al advenimiento humano. En sus tradiciones, los jinn, seres forjados a partir de fuego puro, habitaron la tierra mucho antes de la llegada del hombre. Los jinn poseían libre albedrío, al igual que los humanos, y según ciertos relatos, construyeron grandes civilizaciones y ejercieron control sobre el planeta. Sin embargo, su reinado terminó en desorden y rebelión, lo que llevó a Dios a enviar un ejército de ángeles para someter su alzamiento. Solo tras la derrota de los jinn se formó al hombre a partir del polvo de la tierra. Si reflexionamos, es fascinante imaginar qué culturas y sociedades pudieron haber surgido y caído antes de que Adán caminara por el Edén. ¿Por qué, entonces, relatos como los de los preadamitas, Lilith o los jinn son menos conocidos? Tal vez porque desafían la idea de una historia de la humanidad sencilla y lineal. Estas narrativas nos invitan a contemplar un panorama en el que la vida podría ser mucho más compleja, antigua y diversa de lo que las tradiciones religiosas predominantes nos han enseñado. Quizás Adán fue solo una de las muchas manifestaciones de la humanidad, o incluso una especie de reinicio en un diseño mayor. Antes de continuar, te animo a que compartas este mensaje con alguien que valore este tipo de reflexiones. Nuestra misión es propagar el conocimiento y la palabra divina. Hay muchas personas que carecen de acceso a contenido que ilumine su entendimiento. Envíalo a tus contactos en WhatsApp o públicalo en tus redes sociales. Estoy seguro de que marcará una diferencia en sus vidas. Si este tipo de contenido te interesa, comenta abajo: quiero saber más. Eso me ayudará a saber si realmente te gusta y me motivará a crear material similar en el futuro. Volviendo al tema principal, la idea de un mundo preadamítico abre interrogantes profundas sobre lo que realmente sabemos acerca de nuestra historia. Y esto no se detiene aquí. Algunas teorías, especialmente en el ámbito de la hipótesis de los antiguos astronautas, sugieren que civilizaciones anteriores pudieron haber sido influenciadas por seres extraterrestres. Por ejemplo, los antiguos sumerios narran la existencia de los Anunnaki, deidades que habrían descendido del cielo para interactuar con los humanos. Según estos relatos, los Anunnaki crearon a los hombres como trabajadores para la extracción de recursos como el oro. Los textos sumerios describen a los Anunnaki
como entidades de vasto conocimiento y habilidades avanzadas, capaces de manipular la genética para sus fines. Y aquí surge una posibilidad interesante. Algunos investigadores especulan que los preadamitas podrían haber sido híbridos humanos, resultado de estas intervenciones extraterrestres, mucho antes de que el Adán bíblico fuera creado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, aunque esta teoría es polémica, resulta fascinante observar el nivel de conocimiento en astronomía, matemáticas y arquitectura que poseían civilizaciones antiguas como los sumerios, los egipcios y los mayas. Este dominio avanzado hace difícil ignorar la posibilidad de que existieran humanos preadamitas, quizás guiados por fuerzas de origen no terrestre. Esta perspectiva podría transformar por completo nuestra comprensión de la realidad, recordándonos que el tiempo, tal como lo entendemos, no siempre ha sido una constante. Tendemos a concebir el tiempo como algo inmutable en nuestras vidas, con segundos que se convierten en minutos y eventos que se suceden en una secuencia continua. Pero, ¿y si antes de la creación del universo el tiempo no existiera en absoluto? Imaginen cómo esta idea podría alterar radicalmente nuestra percepción de la realidad. Para abordar esta cuestión, debemos aceptar que el tiempo, tal como lo conocemos, probablemente comenzó junto con la creación misma. En la ciencia moderna, esta idea es crucial. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, una de las hipótesis más aceptadas sobre el origen del cosmos, establece que hace aproximadamente 13,8 mil millones de años, todo lo que conocemos surgió de un punto extremadamente denso y caliente. En ese instante, el espacio, la materia, la energía e incluso el tiempo comenzaron a existir. La cuestión se torna aún más compleja cuando pensamos en lo que pudo haber existido antes del Big Bang. Según esta teoría, no había espacio, ni materia, ni, lo más importante, tiempo. Científicos como Stephen Hawking sostienen que el tiempo es una propiedad emergente del propio tejido del universo. En otras palabras, antes de que el cosmos se formara, el tiempo, en el sentido que conocemos, simplemente no existía. Esto plantea preguntas profundas. Si revisamos los textos sagrados, como la Biblia, no encontramos una referencia directa a la creación del tiempo. Este parece estar implícito, pero nunca se menciona explícitamente, como si fuera un elemento inherente al acto de la creación. ¿Por qué en el relato del Génesis no se menciona que Dios creó el tiempo? Quizás los autores bíblicos no comprendían plenamente el concepto del origen temporal o no lo consideraban relevante para su narrativa. La ciencia contemporánea, sin embargo, sugiere que este detalle es esencial. Si el tiempo tuvo un inicio, ¿qué había antes de su existencia? La respuesta podría estar más allá de nuestra capacidad actual de entendimiento. Curiosamente, algunas tradiciones antiguas ofrecen perspectivas alternativas. En la cosmología india, por ejemplo, el concepto de kalpa describe el tiempo como algo cíclico en lugar de lineal. En el hinduismo, el universo opera bajo un sistema de ciclos infinitos de creación, preservación y destrucción, donde cada ciclo se extiende por billones de años. Según esta visión, el tiempo no tiene un principio ni un fin, es eterno y siempre presente. En contraste con la teoría del Big Bang,
que postula un inicio definido para el tiempo. El concepto de kalpa sostiene que el tiempo es una constante sin límites. Este enfoque no se queda solo en la filosofía. La física moderna, a través de las teorías del multiverso, introduce la posibilidad de que nuestro universo sea solo uno entre incontables otros, surgiendo y colapsando en un ciclo perpetuo. Estas teorías también sugieren que el tiempo podría comportarse de formas completamente distintas en diferentes dimensiones o realidades, o incluso no existir en absoluto. El tiempo tal como lo conocemos podría ser una característica exclusiva de nuestro universo. En otros planos, podría tener propiedades completamente diferentes o carecer por completo de significado. Esta perspectiva se alinea con algunas creencias religiosas y tradiciones filosóficas antiguas que ven el tiempo como algo maleable y no absoluto. Consideremos un planteamiento aún más fascinante. El tiempo podría no existir sin la presencia de la conciencia. En esencia, el tiempo está profundamente relacionado con cómo percibimos la realidad. No es simplemente un mecanismo externo como las manecillas de un reloj, sino un concepto íntimamente ligado a nuestra experiencia del mundo. En el ámbito de la mecánica cuántica, el llamado efecto del observador sugiere que el acto de observar puede influir en los propios eventos. Algunos teóricos han propuesto que el tiempo es subjetivo y solo adquiere relevancia cuando hay un observador que lo interpreta. Si no hubiera nadie para percibir el paso del tiempo, realmente existiría. Esta idea ha sido compartida tanto por místicos antiguos como por filósofos clásicos. Por ejemplo, Parménides, un pensador griego, afirmó que el tiempo es una ilusión y que pasado, presente y futuro existen simultáneamente, separados únicamente por la percepción humana. En épocas más recientes, filósofos como Carlo Rovelli han explorado conceptos similares, argumentando que en el ámbito cuántico, los eventos no siguen un orden cronológico estricto. En ese nivel, el tiempo es flexible, dinámico y no necesariamente lineal. Entonces, ¿qué podemos deducir sobre el tiempo antes de la creación del universo? Esto podría indicar que el tiempo es una construcción que no existía hasta que algo o alguien lo experimentó. Antes de cualquier acto creador, no había una entidad que pudiera percibir el tiempo, lo que podría significar que el tiempo comenzó con la aparición de la conciencia. ¿Y si el tiempo fue creado como parte del acto mismo de la creación? En ese caso, no sería simplemente una corriente invisible que fluye perpetuamente, sino algo vivo, profundamente entrelazado con nuestra existencia. También plantea otra cuestión. Si el tiempo no existía antes de la creación, entonces tampoco lo hacía la causalidad. La causalidad, esa relación de causa y efecto en la que basamos nuestra comprensión del universo, depende del tiempo. Sin tiempo, no hay secuencia ni relación entre un evento y otro. Esto lleva a la conclusión de que el instante de la creación, sea cual sea su naturaleza, no fue precedido por nada. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Ese evento primordial simplemente ocurrió, sin una causa previa que podamos comprender, ofreciéndonos una perspectiva radicalmente distinta sobre la esencia de la existencia misma. El Big Bang, o lo que muchas religiones consideran como el acto de creación, tal vez no requiera una causa en el sentido tradicional. Podría haber sido un evento espontáneo, una singularidad en todos los aspectos posibles, desde tiempos inmemoriales.
El conocimiento ha sido considerado una fuente de poder. Pero, ¿y si desde los albores de nuestra existencia hubiera habido un esfuerzo deliberado por limitar nuestra capacidad de entender? No se trata simplemente de ocultar información. Estamos hablando de restringir un conocimiento que podría redefinir por completo la historia de la humanidad, desentrañando los secretos del cosmos, la esencia de la vida misma y nuestra verdadera identidad. Este tema trasciende cualquier religión conocida y se remonta a tiempos mucho más antiguos. Las tradiciones de numerosos pueblos incluyen relatos de saberes ancestrales reservados para unos pocos. Pensemos en la narrativa del Jardín del Edén. Según la tradición, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia hasta que una serpiente los persuadió para que comieran del árbol del conocimiento. Pero, ¿qué simboliza realmente ese fruto? No se trata simplemente de un alimento prohibido, representa un acceso al conocimiento que la humanidad no debía alcanzar. ¿Por qué entonces se les habría dado a los seres humanos la curiosidad y el deseo de comprender solo para prohibirles explorar ciertos límites? Parece una paradoja, dotar a alguien de una mente inquisitiva, pero restringir las respuestas que puede obtener. Esto sugiere que el objetivo no era proteger a la humanidad, sino mantenerla bajo control. ¿Y qué tipo de conocimiento estamos analizando? Algunas interpretaciones sugieren que no se trata únicamente de discernir entre el bien y el mal, sino de entender las leyes del universo y su funcionamiento. En el relato bíblico se advierte que comer del fruto causaría la muerte, pero Adán y Eva no fallecieron inmediatamente. En lugar de eso, se les abrieron los ojos. Desarrollaron una conciencia que les permitió percibir su entorno y sus propias limitaciones, diferenciándose así del resto de la creación. Entonces, ¿por qué adquirir tal conciencia sería peligroso? Muchos estudiosos y pensadores esotéricos sostienen que esta historia no trata solo de desobediencia, sino de la primera búsqueda de autonomía por parte de la humanidad. Según esta visión, Adán y Eva aspiraban a volverse semejantes a Dios. Esto queda claro en las palabras de la serpiente a Eva: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En este marco, la serpiente no sería el villano, sino el portador de un saber que había sido negado deliberadamente a los humanos. Este tema de un conocimiento prohibido no se limita a la tradición bíblica. Está presente en mitologías de diversas culturas. Tomemos, por ejemplo, la historia de Prometeo en la mitología griega. Prometeo, un titán, desobedeció a los dioses al otorgar a los humanos el fuego, símbolo de progreso y tecnología. Por ello, fue castigado cruelmente, encadenado a una roca donde un águila devoraba su hígado cada día. El mensaje es similar. Aquellos que buscan iluminar a la humanidad con conocimiento son castigados por los poderes superiores. Algo parecido ocurre en los textos sumerios antiguos, que narran la historia de los Anunnaki, deidades que descendieron del cielo para crear a los humanos. Según estos relatos, los Anunnaki no formaron a los humanos para liberarlos, sino como fuerza de trabajo. Aún así, una deidad, Enki, desafió este propósito y compartió con la humanidad secretos valiosos, como el pensamiento crítico y las herramientas de la civilización. Este patrón se repite. El conocimiento se considera una forma de poder, y el poder algo que se protege con recelo. Así, vemos en diferentes tradiciones la figura del rebelde que rompe las reglas divinas para beneficiar a los humanos. La serpiente, Prometeo, Enki. Pero, ¿y si estos antagonistas no fueran los villanos que se nos ha hecho creer? ¿Y si, en realidad, buscaran liberar a la humanidad de un sistema diseñado para mantenerla en la ignorancia? Esto nos lleva a una pregunta fundamental.
¿quién se beneficia al mantenernos en la oscuridad? Esto no termina aquí. En el libro de Enoc, un texto judío antiguo excluido por la Iglesia, se describe a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes que descendieron a la tierra y tomaron como esposas a mujeres humanas. Más allá de esto, impartieron a la humanidad conocimientos prohibidos, como forjar armas, trabajar los metales y hasta los secretos del cosmos y la economía. Por tales acciones, estos ángeles fueron severamente castigados por Dios. Sin embargo, no era tanto el saber en sí lo que se condenaba, sino el hecho de que éste empoderaba a los humanos, haciéndolos capaces de desafiar la autoridad divina. En otras palabras, este conocimiento reducía el control sobre ellos. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia. El conocimiento siempre ha sido percibido como una amenaza por quienes ostentan el poder. Pensemos, por ejemplo, en la época de los Médici, cuando la Iglesia restringía el acceso a la educación, asegurándose de que la mayoría de la población permaneciera analfabeta. ¿Por qué? Porque quien controla el conocimiento controla también el poder y domina la narrativa. Este mismo esquema puede observarse en las historias antiguas. Las divinidades o las entidades superiores en cuestión no buscaban proteger a la humanidad del conocimiento para su bienestar, sino para mantener su dominio. Las implicaciones de esto son profundas. Si el conocimiento ha sido intencionalmente apartado de nosotros, ¿qué otras verdades nos han sido ocultadas? ¿Cuántos secretos han quedado sepultados en la historia humana? Y lo más inquietante, ¿por qué tantas de las narraciones más antiguas apuntan hacia un esfuerzo deliberado por limitar lo que podemos aprender? No se trata solo de mitología, es un patrón que se repite y que puede ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos. Desde las doctrinas religiosas hasta las estructuras políticas y las normas sociales, siempre se nos ha dicho que ciertos saberes son demasiado peligrosos, demasiado prohibidos. Pero, ¿quién decide qué es prohibido? ¿Con qué propósito? Hemos sido condicionados a pensar en la creación como un acto divino perfecto, un proceso ordenado en el que Dios simplemente habla y todo cobra vida. Pero al profundizar en los detalles, descubrimos que la historia de la creación, tanto en la Biblia como en otros textos antiguos, no comienza con un orden absoluto, sino con el caos. Ese caos, lejos de ser insignificante, es una parte crucial del relato que a menudo es minimizada o incluso ignorada deliberadamente. A lo largo de diversas culturas, el concepto de creación rara vez se percibe como un acto pacífico y sereno. Más bien, se representa como el resultado de una confrontación entre divinidades y fuerzas caóticas que luchan por establecer el orden. Este enfoque no ha desaparecido con el tiempo, se ha transformado y evolucionado. En la física moderna encontramos nociones como la entropía, que refleja la inclinación natural de los sistemas hacia el desorden. Es como si el universo mismo estuviera en una lucha constante contra el caos. Las estrellas, por ejemplo, surgen del colapso de nubes de gas y polvo, solo para terminar explotando como supernovas, liberando elementos desordenados al espacio. Los agujeros negros, por su parte, absorben todo a su alrededor, llevando la idea del caos a una escala cósmica. El universo parece estar en un equilibrio perpetuo entre el orden y el desorden, una dinámica que recuerda a los antiguos mitos de la creación. Si volvemos al relato bíblico del Génesis, notamos que Dios no elimina el caos por completo, lo subyuga. Después de crear el mundo, las aguas, símbolo de lo incontrolable, son confinadas en mares y océanos, pero no desaparecen. En las Escrituras, el caos, especialmente representado por el agua, es un tema recurrente. La historia del diluvio en la época de Noé es un claro ejemplo del caos desatado.
El Mar Rojo, dividido por Dios para permitir el paso de su pueblo, representa otra instancia en la que el caos es dominado para cumplir un propósito. Incluso en el Apocalipsis, cuando se describen los nuevos cielos y la nueva tierra, se menciona que no habrá más mares, una clara referencia al fin del caos acuático. Este simbolismo sugiere que el agua representa una fuerza descontrolada que necesita ser contenida. En el acto final de la creación divina, el caos es definitivamente dominado. Esto contrasta con la visión de la creación como un acto único y pacífico. ¿Qué pasaría si la creación no fuera el resultado de un momento armonioso, sino de una batalla titánica entre fuerzas primordiales que moldearon la realidad antes de que el mundo tomara su forma actual? Esta es, de hecho, la creencia reflejada en muchas tradiciones antiguas. Según estos mitos, la creación surge no de la calma, sino de un conflicto y el triunfo sobre el caos. Un ejemplo relevante es el Enuma Elish, uno de los relatos de creación más antiguos provenientes de Mesopotamia, que precede a la Biblia por siglos. En este mito no se describe a un Dios pacífico ordenando las aguas. En cambio, se habla de dos entidades primordiales, Apsu y Tiamat, que simbolizan las aguas dulces y saladas, el caos y el abismo. Estas fuerzas no son pasivas, son dinámicas y generan a los dioses mismos. Sin embargo, este equilibrio se rompe cuando Tiamat, la deidad de las aguas saladas y el caos, se revela, desencadenando un conflicto cósmico. La creación, ya sea del universo, una sociedad o incluso el crecimiento personal, nunca es sencilla. Siempre hay desafíos que superar, fuerzas caóticas que deben ser controladas. Este mensaje parece ser el núcleo de los antiguos mitos. La idea de que el caos no se destruye, sino que se confina. Si la creación surge del conflicto, ¿significa esto que el caos sigue presente, aguardando su oportunidad para reclamar lo que perdió? Muchas tradiciones antiguas sugieren que sí. Según estos relatos, aunque las fuerzas del orden triunfaron, la batalla contra el caos no ha terminado. El caos no ha sido aniquilado, solo restringido a los márgenes de la realidad, esperando pacientemente el momento de resurgir. ¿No refleja esta situación el estado actual del mundo? A pesar de los milenios de desarrollo humano, seguimos viviendo en un delicado equilibrio con el caos. Los desastres naturales, los conflictos armados y las crisis sociales son constantes recordatorios de que el caos no ha desaparecido. Permanece latente, siempre al acecho. Esto nos lleva a una pregunta que desafía los cimientos de nuestras creencias sobre la creación. ¿Es Yahvé, el Dios de la Biblia, verdaderamente el creador absoluto? Para muchos, la respuesta no es tan sencilla. La Biblia describe a Yahvé como el omnipotente y omnisciente, el creador del universo entero. Sin embargo, algunos textos antiguos y tradiciones esotéricas sugieren una narrativa mucho más intrincada. Según estos escritos, Yahvé no sería el creador supremo, sino un demiurgo, un artífice que moldeó el mundo físico, pero que no representa la fuerza última detrás de la existencia. El término demiurgo proviene de la filosofía griega y significa artesano o creador. En los escritos de Platón, el demiurgo es el responsable de dar forma al mundo material, pero no es perfecto ni omnipotente. Este creador no produjo un universo ideal, sino uno lleno de defectos, sufrimientos y caos. ¿Les resulta familiar esta idea? Debería, ya que aparece en los textos gnósticos, los cuales cuestionan si el Dios descrito en la Biblia es verdaderamente la autoridad suprema o si simplemente es el arquitecto de una realidad material imperfecta. En estas tradiciones gnósticas, Yahvé es descrito como el demiurgo, el responsable de la condición humana en este mundo material. Según los gnósticos, el verdadero Dios trasciende lo físico.
es un ser puro, espiritual y pleno. Yahvé, en cambio, sería una entidad inferior que creó el universo físico, pero lo hizo imperfecto y lleno de limitaciones. Lo más sorprendente es que en esta visión Yahvé no es consciente de su propia naturaleza subordinada. Cree ser el único Dios. Este detalle explica por qué, en el Antiguo Testamento, Yahvé exige constantemente devoción, lealtad y obediencia absoluta. Él se presenta como el principio y el fin de todo, pero los gnósticos sugieren que está muy lejos de la verdad última. ¿Cómo reconciliar esta idea con lo que siempre hemos creído? Textos gnósticos antiguos, como el Apócrifo de Juan o los escritos hallados en Nag Hammadi, ofrecen una perspectiva completamente diferente. Según estos textos, existe un ser supremo conocido como el Monad, que reside en un reino de pura luz y espíritu. Este Dios verdadero está más allá del demiurgo y del universo material. El demiurgo, por su parte, es visto como una entidad limitada que dio forma al mundo físico, pero de manera incompleta e imperfecta. Bajo esta perspectiva, los relatos del Génesis adquieren nuevas interpretaciones. La introducción del concepto del demiurgo añade una dualidad fascinante a la interpretación de la creación, alejándose significativamente de la narrativa monoteísta tradicional. Mientras que el monoteísmo judeocristiano presenta a un Dios único y omnipotente, el concepto del demiurgo sugiere un creador menos benevolente y más limitado, cuyo trabajo refleja imperfección y a menudo autoritarismo. Este contraste no solo desafía nuestra comprensión convencional de la creación, sino que también ofrece una visión alternativa del orden cósmico, una que pone en tela de juicio nuestras creencias más arraigadas sobre el origen del universo y la naturaleza de la divinidad. En la filosofía platónica, el concepto del demiurgo no se presenta como un Dios todopoderoso, sino como un artesano cósmico que organiza el universo a partir de un caos preexistente, guiándose por modelos ideales e inmutables conocidos como eidos. Esta visión plantea la existencia de un reino de formas perfectas que el demiurgo intenta reflejar en su creación, aunque la distancia entre ese mundo ideal y la realidad material imperfecta queda inevitablemente expuesta. En la tradición gnóstica, el demiurgo adopta un papel aún más intrigante y complejo. No solo es visto como un creador inferior, sino como un ser engañoso que deliberadamente oculta la verdadera naturaleza del universo y la existencia de un reino espiritual superior. Según esta perspectiva, el conocimiento gnóstico, o gnosis, es la clave para despertar la conciencia espiritual, liberando el alma de las limitaciones del mundo material regido por el demiurgo. La figura de Sofía, central en la cosmología gnóstica, simboliza la sabiduría divina y también es víctima del demiurgo. Sofía, al descender al mundo material, queda atrapada en él, reflejando la lucha de la humanidad por alcanzar la liberación. Su historia es una alegoría del deseo humano de reconectar con la verdad espiritual, superar la ilusión y redimir tanto a la sabiduría divina como a sí mismos del sufrimiento impuesto por el demiurgo. Este enfoque dualista encuentra ecos en las tradiciones orientales, como el hinduismo y el budismo, donde el concepto de Maya desempeña un papel similar al del mundo material en el gnosticismo. Maya se considera una ilusión que distrae a las almas de la verdadera esencia divina. Al igual que la gnosis, el conocimiento espiritual, llamado vidya, es necesario para trascender esta ilusión y alcanzar la liberación, o moksha. Desde una perspectiva contemporánea, la idea del demiurgo y su creación imperfecta ofrece un marco interesante para reflexionar sobre cuestiones éticas y metafísicas. En el debate filosófico sobre el problema del mal, la existencia de un creador imperfecto o incluso malévolo
ayuda a explorar la pregunta de por qué el sufrimiento y la maldad existen en el mundo. Este tema conecta directamente con los desafíos planteados por la Teodicea, que busca reconciliar la existencia de un Dios benevolente con la presencia del mal en la creación. Además, el concepto del demiurgo y la gnosis sigue influyendo en la cultura moderna, especialmente en las artes, la literatura y el cine. Las narrativas que exploran la rebelión contra sistemas opresivos y la búsqueda de verdades ocultas suelen reflejar este arquetipo. Historias distópicas en las que los personajes descubren realidades ocultas detrás de estructuras de control evocan el enfrentamiento entre la humanidad y el demiurgo, reinterpretado en contextos contemporáneos. Por último, la figura del demiurgo desafía nuestra comprensión de la autoridad y la autenticidad en las narrativas espirituales. Nos invita a cuestionar quién define la verdad y la realidad. ¿Una entidad suprema, una fuerza cósmica o nuestras propias experiencias y entendimientos? Este cuestionamiento es fundamental para cualquier búsqueda de significado, destacando la importancia del autoconocimiento y la introspección como herramientas esenciales en el camino hacia la verdad. En el contexto del pensamiento filosófico y teológico, el concepto del demiurgo plantea una cuestión esencial sobre la relación entre lo divino y lo material. Si el demiurgo es simplemente un artífice limitado que trabaja con materiales preexistentes, surge una pregunta sobre el origen de estos elementos. Esto lleva a la exploración de una fuerza o principio aún más fundamental, uno que trascienda tanto al demiurgo como a su obra. La conexión entre el demiurgo y las nociones de poder y control ha sido objeto de análisis no solo en la religión, sino también en las ciencias sociales. Algunos estudios sugieren que la figura del demiurgo puede ser interpretada como una metáfora de sistemas de poder terrenales que estructuran las sociedades en formas que perpetúan desigualdades, al igual que el demiurgo estructura un mundo lleno de imperfecciones. Una perspectiva interesante es considerar la influencia del demiurgo en las tradiciones de alquimia y ocultismo. Estas corrientes a menudo ven el mundo material como un estado imperfecto que debe ser transformado para alcanzar la perfección. La alquimia, en particular, busca redimir la materia a través de procesos espirituales, un esfuerzo que podría interpretarse como un desafío directo a la obra del demiurgo. En la literatura contemporánea, el demiurgo aparece reinterpretado en historias de ciencia ficción y fantasía como un creador de simulaciones o universos virtuales. Este enfoque plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que el mundo que experimentamos sea, en esencia, un sistema diseñado por una inteligencia superior, pero no necesariamente benevolente. Desde el punto de vista psicológico, la figura del demiurgo puede ser vista como un arquetipo que refleja la lucha humana con las limitaciones inherentes de la existencia. Carl Jung sugirió que los mitos y arquetipos reflejan aspectos profundos de la psique colectiva, y el demiurgo podría simbolizar la lucha entre la conciencia individual y las estructuras externas que intentan imponer control. En las tradiciones dualistas, como el maniqueísmo, el demiurgo es a menudo asociado con el principio del mal, mientras que el verdadero Dios representa la luz y la bondad. Esta dicotomía refuerza la idea de que el mundo físico no es solo un producto defectuoso, sino una manifestación activa de fuerzas hostiles a la esencia divina. Algunos estudiosos han destacado las similitudes entre las enseñanzas gnósticas y las filosofías orientales, como el taoísmo, donde el Tao se considera la fuente suprema y el universo físico, una manifestación imperfecta. Esta comparación sugiere una convergencia global en la idea de que lo material es una sombra de una realidad más elevada. La tecnología moderna,
y los avances en inteligencia artificial también han revivido la discusión sobre el demiurgo. Si los humanos algún día desarrollan la capacidad de crear mundos virtuales habitados por inteligencias conscientes, nos convertiremos en demiurgos de nuestra propia creación. Esto plantea dilemas éticos sobre la responsabilidad hacia esas creaciones. Desde una perspectiva histórica, el rechazo del demiurgo en las comunidades gnósticas puede ser visto como un acto de resistencia frente al dominio religioso y político de su tiempo. Al cuestionar la supremacía del Dios creador descrito en el Antiguo Testamento, los gnósticos desafiaban no solo la narrativa religiosa, sino también las estructuras de poder que la sostenían. Finalmente, la figura del demiurgo sigue siendo una herramienta poderosa para reflexionar sobre la naturaleza de la existencia. Nos invita a cuestionar las estructuras que damos por sentadas, ya sean religiosas, políticas o filosóficas, y a explorar la posibilidad de que nuestra realidad sea solo un peldaño en la búsqueda de una verdad más profunda y trascendental. El Antiguo Testamento es un tesoro de historias, leyes, profecías y poesías que forman la base de la fe judeocristiana. Estas escrituras sagradas relatan la historia del pueblo de Dios, desde la creación del mundo hasta el período anterior al nacimiento de Jesucristo. Al sumergirnos en estas páginas, somos invitados a comprender la profundidad de la relación entre Dios y la humanidad, explorando temas como la creación, el pecado, la redención y el pacto. Estas narrativas no son solo cuentos antiguos, tienen una relevancia atemporal que continúa impactando la vida de las personas hoy. Nos muestran cómo Dios se reveló de diversas maneras, guiando, corrigiendo y redimiendo a su pueblo a lo largo de los siglos. Cada libro, cada capítulo, cada versículo es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su paciencia con la humanidad. El Antiguo Testamento comienza con la historia de la creación, un relato poderoso que nos presenta a Dios como el creador soberano. Luego narra la caída del hombre y la consecuente separación de Dios, pero también revela el plan redentor de Dios que comienza a desarrollarse a través de los pactos hechos con figuras clave como Noé, Abraham, Moisés y David. Estos pactos demuestran la promesa de Dios de restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. Las Escrituras también están llenas de profecías que apuntan a un futuro Mesías, alguien que vendría para redimir al pueblo de Dios de una vez por todas. Profetas como Isaías y Jeremías fueron portadores de estos mensajes de esperanza, preparando el camino para la venida de Cristo. Así, el Antiguo Testamento es esencial no solo para entender la historia de Israel, sino también para comprender la plenitud del plan de Dios para la salvación. Por lo tanto, embarcarse en este estudio del Antiguo Testamento no es solo un ejercicio histórico o literario, es una jornada espiritual. A medida que exploramos estos textos antiguos, somos desafiados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a responder a su llamado en nuestras vidas. Prepárate para un viaje fascinante a través de las páginas sagradas, donde cada capítulo revela la majestad y la misericordia del Creador. Pero antes de continuar con los detalles, comparte este estudio con alguien que valores, ya sea vía WhatsApp, Facebook o Telegram. Nuestra principal misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Bienaventurado el que comparte la palabra de Dios, porque la luz del Señor brilla en su corazón. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. Antes de que el tiempo comenzara, antes de que existiera cualquier cosa, estaba Dios. Él es el ser eterno, sin principio ni fin, el Alfa y la Omega.
Diferente a todo lo que conocemos, Dios no fue creado, sino que es el creador de todas las cosas. Su existencia es un misterio que trasciende la comprensión humana, y esta eternidad es un atributo exclusivo que define su naturaleza divina. El concepto de un creador eterno es fundamental para la fe judeocristiana. Establece la soberanía de Dios sobre toda la creación y enfatiza su autoridad suprema. Dios no está sujeto al tiempo ni a las limitaciones físicas. Él es el Señor de todo lo que existe. Esto significa que el universo y todo lo que hay en él está bajo su control, y nada ocurre fuera de su voluntad. En Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos la narrativa de la creación que comienza con las palabras poderosas: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo no solo inicia la historia bíblica, sino que también establece el fundamento de toda la realidad. El acto de creación es una demostración magnífica del poder y la creatividad divina, donde Dios habla y el universo llega a existir. La eternidad de Dios es una verdad reconfortante e inspiradora. Significa que Él está más allá de nuestras circunstancias temporales y que su perspectiva es infinita. Podemos confiar en su plan, sabiendo que Él ve el principio y el fin de todas las cosas. Su sabiduría y propósitos son perfectos, y nosotros estamos llamados a confiar en Él, incluso cuando no comprendemos completamente sus acciones. Por lo tanto, al contemplar la eternidad de Dios, somos llevados a la adoración y la reverencia. Nos recuerda nuestra propia finitud y dependencia del Creador. Dios, el Eterno, nos llama a conocer y a relacionarnos con Él, un privilegio inmenso que se ofrece a todos los que buscan su rostro. Esta es la base sobre la cual toda la narrativa bíblica está construida, y es el punto de partida para nuestra jornada a través del Antiguo Testamento. La narrativa de la creación, encontrada en los primeros capítulos de Génesis, es una de las historias más conocidas y fascinantes de la Biblia. En 6 días, Dios creó todo lo que existe, desde la luz hasta los seres vivos. Cada día de creación es una demostración del poder y el orden divinos, culminando con la creación del hombre y la mujer. El primer día Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Él separó la luz de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Este acto inicial no fue solo la creación de la luz física, sino también la introducción del orden en el caos primordial. La luz se asocia frecuentemente con la presencia de Dios y la revelación de la verdad, marcando el inicio de la transformación del universo. En los días siguientes, Dios creó el firmamento, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo, y formó la tierra seca, llamándola tierra, y a las aguas reunidas mares. También hizo crecer toda clase de vegetación. Cada uno de estos actos fue realizado por la palabra de Dios, mostrando que su voz es la fuerza creativa que da forma y función al cosmos. La tierra se convirtió en un lugar habitable, preparado para soportar la vida. En los días cuarto y quinto, Dios creó los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, para gobernar el día y la noche y para marcar los tiempos y estaciones. Luego llenó los mares y los cielos con criaturas vivientes, desde peces y grandes criaturas marinas hasta aves que vuelan sobre la tierra. Cada nueva creación fue declarada buena por Dios, reflejando su perfección y la armonía de su diseño. En el sexto día, Dios creó a los animales terrestres y finalmente a la humanidad. Adán fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló en sus narices el aliento de vida. Eva fue creada a partir de una costilla de Adán para ser su compañera. Juntos fueron bendecidos y recibieron el mandato de ser fecundos, multiplicarse y dominar la tierra. Con la creación de la humanidad, Dios vio todo lo que había hecho y declaró que era muy bueno.
La creación en 6 días no es solo una serie de eventos, sino una declaración del orden y propósito divinos. Cada día de creación revela un aspecto del carácter de Dios, su sabiduría, poder y bondad. Al final del 6º día, el universo estaba completo, lleno de vida y belleza, reflejando la gloria del Creador. Este relato nos llama a reconocer la majestad de Dios y a vivir en armonía con el mundo que Él creó. La culminación de la obra creativa de Dios fue la formación del hombre y la mujer, Adán y Eva. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que poseían cualidades únicas que reflejaban el carácter divino. Esta creación especial destaca la dignidad y el valor intrínseco de la humanidad, diferenciándola de todas las demás criaturas. Adán fue creado primero, formado del polvo de la tierra. Dios sopló en sus narices el aliento de vida y él se convirtió en un ser viviente. Este acto de dar vida a Adán fue un gesto íntimo y personal, mostrando el cuidado de Dios por su creación. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un lugar de belleza y abundancia, para cultivar y guardar el jardín. Recibió autoridad sobre todos los seres vivos, indicando el papel de liderazgo y administración de la humanidad. Eva fue creada para ser la compañera de Adán. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que hizo que Adán cayera en un sueño profundo y, de su costilla, formó a Eva. Ella fue presentada a Adán, quien la reconoció como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Juntos, reflejaban la imagen de Dios de manera complementaria, representando la unidad y la diversidad dentro de la humanidad. El jardín del Edén era un paraíso donde Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios y entre sí. Tenían todo lo que necesitaban para vivir una vida plena y feliz. En el centro del jardín estaban 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dio a Adán y Eva la libertad de comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, estableciendo un límite que exigía obediencia y confianza. La creación de Adán y Eva y su vida en el Edén ejemplifican el plan original de Dios para la humanidad, vivir en armonía con Él, con la creación y entre sí. Ese estado de inocencia y pureza fue el escenario perfecto para el desarrollo de la relación humano-divina. Sin embargo, esa armonía inicial sería trágicamente interrumpida por la desobediencia, pero la historia de la redención de Dios apenas comenzaba a desarrollarse. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén dio un giro trágico cuando desobedecieron la única prohibición de Dios. La serpiente, descrita como más astuta que todos los animales salvajes, cuestionó la palabra de Dios y sedujo a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán, por su parte, también comió del fruto ofrecido por Eva. Este acto de desobediencia es conocido como el pecado original. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La serpiente engañó a Eva al sugerir que comer del fruto prohibido les daría conocimiento igual al de Dios.
Eva, viendo que el fruto era atractivo y deseable para adquirir sabiduría, cedió a la tentación. Al comer del fruto, Adán y Eva inmediatamente se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza, tratando de cubrirse con hojas de higuera. Este despertar a su vulnerabilidad marcó la pérdida de la inocencia y la entrada del pecado en el mundo. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva, intentaron esquivar la culpa. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Sin embargo, Dios pronunció juicio sobre todos los involucrados. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre y a ser enemiga de la humanidad. Eva fue condenada a sufrir dolores en el parto y a vivir bajo la autoridad de su marido. Adán fue sentenciado a luchar contra la tierra para obtener su sustento, y la muerte se convirtió en la realidad inevitable para ambos. A pesar de la gravedad del pecado y de sus consecuencias, Dios mostró misericordia. Hizo ropa de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez y vergüenza. Más importante aún, Dios prometió que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía que apunta a la futura redención a través de Jesucristo. Así, incluso en el juicio, había una promesa de esperanza y restauración. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén marcó el comienzo de una nueva realidad para la humanidad. Una vida marcada por el pecado, el sufrimiento y la separación de Dios. Sin embargo, la historia del Antiguo Testamento revela el continuo esfuerzo de Dios para redimir a su pueblo y restaurar la creación. La caída no fue el final, sino el comienzo de una jornada redentora que culminaría en la venida del Mesías prometido. La desobediencia de Adán y Eva trajo consecuencias devastadoras no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Desde el momento en que comieron del fruto prohibido, la armonía que existía en el jardín del Edén fue destruida. Ellos percibieron su desnudez y sintieron vergüenza, algo que nunca habían experimentado antes. La inocencia se perdió y la corrupción del pecado entró en el mundo, alterando para siempre la relación entre Dios y el hombre. Dios confrontó a Adán y Eva sobre su pecado y pronunció una serie de maldiciones como resultado de su desobediencia. Adán fue condenado a trabajar arduamente para obtener su sustento de la tierra, que ahora produciría espinas y malas hierbas. Eva enfrentaría dolores intensos en el parto, y la dinámica de poder en la relación entre hombres y mujeres estaría marcada por la dominación y el conflicto. La serpiente, símbolo de la tentación y el engaño, fue maldecida a arrastrarse y ser enemiga de la humanidad. A pesar de las penas, Dios mostró un acto de misericordia al hacer ropa de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez. Este gesto simbolizó tanto la provisión divina como la necesidad de un sacrificio para cubrir el pecado. Además, Dios hizo una promesa crucial, que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, presagiando la futura victoria sobre el pecado y Satanás a través de Jesucristo. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén fue un acto de justicia, pero también de protección. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida después de pecar, habrían vivido para siempre en un estado de separación de Dios. Al expulsarlos del jardín, Dios impidió que tuvieran acceso al árbol de la vida, estableciendo guardianes celestiales para proteger el camino de regreso. Este acto subrayó la seriedad del pecado y la santidad de Dios. Así, la humanidad comenzó su jornada fuera del Edén, enfrentando una vida de trabajo, dolor y mortalidad. La historia del Antiguo Testamento se desarrolla a partir de este punto, revelando el plan redentor de Dios para traer a la humanidad de vuelta a una relación correcta con Él. La caída de Adán y Eva es un recordatorio solemne de la gravedad del pecado,
pero también una promesa de que la redención está disponible para todos los que buscan a Dios.